Saludos y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gelson, y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado No hay excusas junto a Dios. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Éxodos capítulo 3 y el versículo 11, y a través de toda la programación estaremos utilizando la palabra de Dios para todo. Pero antes que todo, vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, Señor, y te damos gracias por otro día más de vida que nos has concedido dentro de tu infinito amor y tu infinita misericordia. Te pedimos nuevamente y humildemente que hagas acto de presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, para que sea tu Espíritu quien dirija esta programación, para que seas tú el que sea enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, la reflexión de hoy lleva por título No hay excusas junto a Dios. Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Éxodos capítulo 3 y el versículo 11. Dice allí: Pero Moisés le dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué pregunta, pero qué excusa la que está poniendo Moisés aquí! Probablemente algunas veces en nuestra vida nos hemos visto intimidados y llenos de responsabilidades, o tal vez agobiados, y tuvimos la necesidad de poner algún tipo de excusa para librarnos de cualquier presión que estemos pasando. El problema de las excusas es que nos acostumbran a invadir una responsabilidad. O sea, y evitamos la responsabilidad cada vez que nosotros traemos una excusa para no tener que enfrentar aquello que tenemos que enfrentar y que nos toca. Y sin que nos demos cuenta, debilitamos nuestra determinación para alcanzar los objetivos y todos los planes de Dios para con nosotros. Así ocurrió con Moisés. Luego de 40 años de dejar Egipto y ya con 80 años de edad, el Señor le encomendó liberar a los hijos de Israel. Ante este llamado, Moisés presentó varias excusas. Moisés creía que no era, desde su punto de vista, la persona indicada para esa tarea. Consideró su edad avanzada y dudó de sus capacidades para poder liberar al pueblo de Israel. Pero se olvidó de las poderosas palabras que sostenían el mandato de Dios. Nos dice Éxodos capítulo 3 y versículo 12 lo siguiente: Ve, porque yo estaré contigo. Palabra de Dios. Las excusas de Moisés le impidieron al principio ver una gran verdad, que junto a Dios todo es posible. En Él lo insuficiente se hace abundante, lo ignorado se hace conocido, lo desconocido se convierte en un camino. Debemos recordar nuestras debilidades y limitaciones. Por eso es que la palabra nos dice a nosotros en muchas ocasiones también que no seamos ligeritos en querer imponer las manos, porque cada uno de nosotros tenemos unas habilidades, tenemos unos dones que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, pero todo esto está limitado a la tarea que ya Dios tiene destinada tanto para ti como para mí. Nosotros no podemos tratar de exceder eso que Dios ha puesto en nosotros. Hay unos límites que los pone Dios. Dios nos revela a nosotros lo que Él quiere revelarnos y nos lleva hasta donde Él quiere llevarnos, si Él quiere. No es la voluntad nuestra ni puede ser exigencia nuestra, pero sí algo seguro: cuando Él nos llama para que vayamos a hacer algo, no podemos poner excusas y debemos escuchar y debemos salir y reaccionar inmediatamente a ese llamado. Pero también nosotros no podemos hacer excusas para comenzar ese camino, ya bien sea porque tenemos algún impedimento físico o porque seamos tardos al hablar, como decía Moisés que él era, porque no sepamos leer, porque seamos totalmente una persona analfabeta que no tiene ningún tipo de estudio. Miren, para Dios no hay limitaciones. Dios es el dueño de la ciencia. Dios es el dueño de las lenguas. Si usted no sabe leer, si usted no sabe hablar, Dios lo va a utilizar como quiera, porque no es usted, es el Espíritu Santo el que va a hablar por usted. Si usted tiene una condición que usted no puede caminar, de seguro que Dios va a proveer un instrumento que lo va a llevar usted al lugar para que Dios lo utilice usted, y el propósito de Dios se cumple en la persona a quien Dios lo envíe a usted, y usted también sea bendecido. Así que nosotros tenemos que dejar todo tipo de excusas cada vez que Dios nos llama para hacer una tarea, porque no queremos verla. Otro caso que podemos ver es examinar el caso de Jeremías, que es parecido al de Moisés, porque también cuando Dios lo llamó usó varias excusas. Nos dice en el libro de Jeremías capítulo 1 y el
versículo 6, lo siguiente: pero Señor Dios, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Estamos viendo, Moisés dijo que él no era el indicado y se había olvidado que Dios le había dicho que lo iba a acompañar. Aquí vemos al profeta Jeremías utilizando su propia excusa, aunque él usó varias. Dice que él era muy joven y él no sabía expresarse en público. Pero al igual que Moisés, Dios también le dijo a Jeremías lo siguiente: Jeremías capítulo 1, versículo 7 al 8. Dice allí: no digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No le temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor. Palabra de Dios. Estamos viendo, Dios nunca nos va a dejar solos. Él nos va a dar lo que tenemos que decir a través del Espíritu Santo. Él nos va a proteger a través del Espíritu Santo. Él nos va a dirigir a través del Espíritu Santo. Así que nosotros no tenemos ningún tipo de necesidad ni temor alguno a lo desconocido cuando Dios nos envía a nosotros a hacer una tarea, porque ya de antemano Él tiene todo preparado. Hermanos y hermanas, no dejemos como Moisés y el profeta Jeremías que las excusas nos impidan ver las grandes palabras que Dios nos dicta en la Escritura. Nos dice Filipenses capítulo 4, el versículo 13, lo siguiente: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Alabado sea Dios. La versión Reina Valera del 60 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hoy estamos utilizando palabra de Dios para todos y por eso es que la están escuchando un poquito diferente, pero está hablando de lo mismo, ¿ok? Porque ninguna de las Biblias se contradicen, porque es palabra autorizada y viva de Dios. Así que cuando Dios te manda a ti a hacer algo, no temas. Él te va a fortalecer, Él te va a poner las palabras, Él te va a dirigir y a la misma vez te va a proveer y te va a proteger. Si Dios te ha llamado para hacer su voluntad en el día de hoy, lo único que necesitas saber es que su presencia será constante en el camino y con ella nada podrá fallar. Cuando el Señor nos llama y nos confía su compañía, una sola respuesta debe salir de nuestra boca. Isaías capítulo 6, versículo 8 nos los deja clarito: aquí me tienes, envíame a mí. Palabra de Dios. Que Dios me los continúe bendiciendo.